Costa Rica se viene hablando hace muchísimos años de comercio ilícito. De hecho, inclusive hace poco salió un informe elaborado por un órgano adscrito a la Cámara de Comercio que se llama el Observatorio de Comercio Ilícito, mostrándonos a nosotros la magnitud del comercio ilícito en Costa Rica. Para hablar de este tema, he invitado hoy a Jairo Mena. Bienvenido, Jairo. Jairo es el director, soy el director del Observatorio de Comercio Ilícito, que ustedes le llaman de cariño ahí en la Cámara de Comercio el OPSI. El OPSI, correcto. El OPSI. A ver si nos contás, Jairo, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de ese informe que ustedes sacaron hace como un mes sobre comercio ilícito en Costa Rica? Claro, don Otto. No, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es de nuestro agrado poder participar en este tipo de programas. Y bueno, el estudio que realizamos, como te mencionaba tal vez fuera de cámaras, es una secuela del primer estudio que realizamos en el 2019, que en realidad fue la primera estimación del comercio ilícito realizada en el país. Ya es pues una segunda entrega. Y dentro de los resultados más importantes, encontramos que el comercio ilícito pasó de 700 mil millones de su forma global en el 2019 a 1 millón de millones más bien. Entonces se ganó 300 mil millones. Dicho de otra forma, es 1 billón de colones, ¿verdad? Que es bastante grande, es bastante, la magnitud del comercio ilícito en el país es gigante. Y esto significa un 2,6% del PIB, para tener una magnitud en temas de PIB, y un 10% del consumo de los hogares. Entonces, básicamente, el hogar costarricense que pues consume, por ejemplo, 100 colones, 10 colones los está destinando al comercio ilícito, que es pues una magnitud bastante interesante. ¿Cuál fue la metodología? O sea, ¿cómo llegan ustedes a esos números? Bueno, la metodología es muy interesante. Nosotros utilizamos diversas fuentes, pero en primer lugar, la base de todo nace de comparar las cuentas nacionales con las importaciones y el consumo a partir de las encuestas de ingresos y gastos de los costarricenses. Entonces, al usar, por ejemplo, la matriz insumo-producto que produce el Banco Central, se hacen una comparación de ambos indicadores y pues se encuentra una diferencia en cada uno de los productos específicos. Entonces, ahí podemos ver cuánto, por ejemplo, está entrando de manera legal al país, manera lícita, y cuánto están consumiendo los hogares de ese producto. Entonces, pues por supuesto, esa diferencia además que se está consumiendo por los hogares, pues se atribuye al comercio ilícito. Ahora, paralelamente a esto, también desarrollamos estudios específicos para productos que son de impacto bastante grande. Por ejemplo, tenemos, con ayuda de las industrias, desarrollamos estudios para cigarrillos, para tabaco, para lotería, por ejemplo, y algunos otros que también tienen impactos específicos por sus características. Licores, por ejemplo. Como destilados. Es Revisando los datos de ese informe, bueno, veo que hay una gran cantidad de productos, están pues, ordenados de mayor a menor el monto de lo ilícito. Ahí veo que está cigarrillos, está licores, está medicamentos, está calzado, está ropa, o sea, vestido, está loterías. ¿Qué otros productos hay por allá? Y tal vez si me puedes hablar sobre el peso relativo de cada uno de esos rubros en términos generales, o sea, para que el costarricense tenga más o menos idea de cuáles son tal vez los 2 o 3 productos que más se comercian fuera de la ley, o sea, al margen de lo que establece la ley. Claro, en realidad, otra de las características que tiene específicamente este estudio es que incorporamos la lotería ilegal. Ese no estaba en el primero. En el del 2019. En el del 2019, porque todavía no lo teníamos tan mapeado, tan identificado con las características específicas que tiene, porque son diferentes al resto de los mercados. Y en este caso, la lotería ilegal alcanzó arriba del 47%, casi el 50%. Entonces, básicamente, la conclusión es que casi la mitad de la lotería que se compra en el país se destina o se está comercializando mediante fuentes ilegales. Y esta pues encabeza la lista con un 47%. En segundo lugar viene los cigarrillos, que evolucionaron de un 23% en el 2019 a un 40%. Básicamente, bueno, casi que se duplica, ¿verdad? Casi se duplica, pero inclusive hay estudios específicos que han arrojado resultados de arriba del 50-60%, pero bueno, nosotros nos casamos con el 40% para ir teniendo un orden cronológico. Para entender, de todos los cigarrillos que se consumen en el país, el 40%
son de procedencia ilegal. De procedencia ilegal. Okay. Y en el caso, por ejemplo, específico de los cigarrillos, son productos que vienen de países como asiáticos y vienen mediante barcos a países o puertos en la zona central de América. Ahí se descargan y vienen mediante tierra por zonas porosas del país, de la frontera norte, y ingresan al país. Por la frontera norte. Está identificado que es por Nicaragua y no tanto por Panamá. Correcto. En el caso de los cigarrillos, en su mayoría es por la frontera norte. Por la frontera norte. Inclusive nosotros hemos hecho estudios paralelos para ver el impacto que tienen estos cigarrillos, y en el 2018 hicimos uno de contenido de cigarrillos y encontramos que más del 50, casi el 60% de los cigarrillos ilícitos traen residuos de madera dentro de su componente. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a llamar a la ciudadanía para que entren un poco en razón, porque todos estos productos ilegales, por supuesto, acarrean consecuencias de salud, financieras y demás, pero en el caso de los cigarrillos, las personas estarían fumando inclusive madera. Estarían sí, aspirando el humo de la madera. Exactamente, eso por supuesto hace un daño muchísimo mayor en los pulmones. Ah, la pucha, qué serio eso. Correcto. Tengo entendido que, no sé si en esa época ustedes hicieron un estudio para ver lo que era la venta de cigarrillos al menudeo en el puro centro de San José, de cigarrillos ilegales, y donde cualquier persona podía ir a comprar 1, 2 o 3 cigarrillos. ¿Fueron ustedes los que hicieron ese estudio en ese momento? Correcto, en ese momento fue un poco sobre ventas callejeras y demás relacionado, pero sí, en ese caso, en ese momento encontramos bastante incidencia de cigarrillos ilegales al menudeo en ese tipo de localidades. De lo que ustedes han investigado, ya mencionaste, se producen en países asiáticos, se traen aquí hacia la mitad de América, se desembarcan y luego a través de nuestra frontera porosa, tenemos 300 kilómetros lineales más o menos de frontera con Nicaragua, por ahí por diferentes vías ingresa esa mercadería. No pasa por aduanas, obviamente, porque es contrabando, y contrabando no pasa por aduanas, no es que sea subfacturado, no, es producto que del todo no pasa por aduanas. Y luego, ¿cómo son las cadenas? ¿Qué han estudiado ustedes sobre las cadenas de distribución en el país para cigarrillos o eventualmente también lo que son los destilados? Bueno, tal vez antes de pasar al tema de los destilados, sí hay cadenas logísticas muy establecidas y muy desarrolladas, porque no es tan sencillo traerse, por ejemplo, un contenedor o 2 contenedores de producto ilegal dentro del país. Y una vez que lo internalizas, tenés que darte a la tarea de ver cómo lo dividís en los diferentes locales. El punto es que, pues, la red que hay detrás está tan organizada que es capaz de hacer este tipo de cosas ya con mucha facilidad. Y entonces, pues, ahí también se acarrean los otros problemas de inseguridad, ¿verdad? Porque estas redes generalmente, pues, representan también otro tipo de amenazas de seguridad a los ciudadanos, porque, por supuesto, cuando tenés una estructura tan bien desarrollada, no crees que te la toquen. Entonces, en el momento que, pues, entren amenazados, pues, por supuesto, ya eso per se representa un problema de seguridad para el país. Ese tipo de redes requiere de muchísima gente en todos los rincones del país, muy bien coordinada, y también rápidamente es fácil, una vez que se monta la red de distribución, ampliar el menú de productos que se ponen a disposición de los costarricenses, y como es una red que funciona en la ilegalidad, en la informalidad, muy probablemente los productos que se pongan a consideración de los consumidores sean productos de igual manera de contrabando, ¿no? Efectivamente, y no solo se necesita una red grande de personas, también se necesita una red grande de dinero. Hay un financiamiento detrás que, pues, también es importante prestarle atención. Y ahora, también es importante entender la diferenciación de las personas que están involucradas dentro de la cadena de comercio ilícito, porque no son los mismos los que terminan, por ejemplo, vendiendo, que los que terminan trayendo el producto y distribuyéndolo al país. Uno de los problemas que tenemos a la hora de atacar el comercio ilícito es que generalmente se va al comercio, el lugar que está vendiendo el comercio, y pues ahí se hacen las labores, ¿verdad? De lo que sea, que está bien, porque eso hay que hacerlo. Pero es más eficiente agarrar el contenedor donde esté entrando, donde viene todo acumulado, que ir de punto en punto, donde lo que se van a hacer es, pues, si cerras uno, tal vez se abren 2 o 3 en la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo, digamos, de estrategias y de logísticas que hay que empezar a afinar para poder combatir esto de una mejor manera. Mencionabas el tema de los destilados. ¿Cuál es la historia con los destilados? ¿Por dónde ingresan y cuál es el mecanismo, esa logística de llevar el destilado hasta los hogares costarricenses, de tal manera que del presupuesto familiar un porcentaje se va a consumir algo ilegal? Los destilados, las cervezas y licores tienen una historia un poco diferente. Bueno, en primer lugar, el porcentaje pasó de cerca del 14 al 18, 19%. O
sea, es un porcentaje bastante alto. Sin embargo, nosotros creemos que todavía está subestimado porque hay un gran comercio de licores a través de redes sociales. Es donde está sumamente empoderado, a diferencia de cigarrillos, que eso no pasa en redes sociales. Entonces, bueno, ¿qué pasa también, que se nos ha olvidado mencionar en la conversación de cigarrillos y de licores? Que una de las razones del por qué se comercializan ilegalmente dentro del país es porque hay ganancia, es porque hay rentabilidad, es porque las personas tienen incentivos para hacer eso. ¿Y por qué tienen incentivos? Porque el precio dentro del país es sumamente alto cuando se compara con las opciones de tal vez países vecinos o inclusive traer toda esta logística. Y esa diferencia de precios se explica por una tasa impositiva que es sumamente alta. Por ejemplo, en los cigarrillos puede llegar inclusive hasta el 48 o 50% de lo que significa la carga impositiva. Entonces, ¿qué es lo que...? Y lo ponemos con los ejemplos más sencillos. Una caja de cigarrillos, aunque yo no fumo, bueno, manejo el precio que anda entre 2.000 y 2.500, el cigarrillo lícito, legal, ¿verdad? Se han encontrado cajas en el mercado ilícito en 500 colones, en 1.000 colones. Entonces, se puede ver que la diferencia es gigantesca. Entonces, mucho más, pero mucho más del 40%. Sí, exacto. Pero bueno, ahí traes cigarrillos que no pasaron por procesos que son parte de la línea productiva, ¿verdad? Que también agrega costos adicional al impuesto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenés un consumidor que, por ejemplo, tiene problemas de ingresos, tal vez ingresos bajos, todo lo que pasó durante la pandemia, tuvimos reducciones de los salarios, reducciones por las jornadas, pérdida de empleo, que fue una de las razones por las cuales el comercio ilícito se empoderó dentro de la pandemia. Las familias intentan mantener ese consumo lo más constante posible. ¿Y qué es lo que pasa? Si tenés una opción en donde, pues, dentro de un raciocinio del consumidor es similar, pero el precio es 50% menos o menos, es muy normal pensar que un consumidor pues va a verse tentado, ¿verdad?, a consumir este tipo de productos. A pesar de todo y a veces te lo llevan hasta la casa. Exactamente. Y eso es uno de los puntos interesantes, porque ese servicio inclusive te permite darlo hasta la casa y tener ganancias. Eso es la diferencia que hace el sistema impositivo tan alto, ¿verdad?, que hace este tipo de diferencias posibles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumidor al final? Que pues termina decidiendo por base en el dinero, en el precio, pero a veces no pone en la balanza todo el otro resto de cosas que hay. Por ejemplo, los riesgos a la salud, que ya habíamos hablado, los riesgos financieros, porque no son solo productos consumibles, también ya hablamos de línea blanca, repuestos también están en la lista. Entonces, todo este tipo de ropa, por ejemplo, uno de los productos más comercializados en temas o producidos dentro del país ilícitamente es la camisa de la selección nacional. Así es. Entonces es algo muy interesante. Entonces todo este tipo de cosas te genera un riesgo financiero porque no tienes una garantía a tu presupuesto o a tu plata. Entonces si algo le pasa al producto que compraste no tienes dónde reclamar. Entonces todo este tipo de cosas, además de que bueno, todo el sistema detrás es informal, ¿verdad?, de todo este comercio ilícito. Entonces todas las personas empleadas, en su mayoría, casi que en su totalidad, no tienen acceso a seguro social, no tienen acceso a pensiones. Entonces, pues se da un proceso de informalidad paralela al comercio ilícito. En el caso de los destilados, para terminar esta partecita, ¿estos por dónde vienen? Me comentaste cigarrillos por el norte, podríamos decir que destilados es más por tierra, por el sur, ¿no? Sí, exactamente. Igual también hay algunos que vienen por el norte, pero también por la frontera de Panamá hay mucha entrada del comercio ilícito de ese sí viene... Bueno, igual el otro, ambos son, me imagino, son camiones, contenedores grandes donde viene todo el producto. Obviamente, en el caso del destilado, ocupan más camiones, o sea, son más volumen, y entonces ahí debe haber gente que no está haciendo su labor en la parte y aquí entramos en las causas. Por un lado está lo que motiva a que la gente se meta en ese tipo de actividad económica y es ese diferencial de precios tan altos, producto de los impuestos especiales que existen y específicos para cigarrillos y destilados. Y por otro lado, bueno, hay gente que no está haciendo su trabajo en las fronteras, por un lado, pero tenemos fronteras porosas, entonces en carretera no se están haciendo tal vez las paradas correspondientes con el propósito de determinar si un camión viene marchemado o no viene marchemado, si ha pasado o no ha pasado por aduanas, no sé cómo anda el TIC en relación con GPE, la ubicación por GPS de los camiones que sí han pasado por aduanas, de tal manera que uno pueda distinguir el que ha pasado y el que no ha pasado por aduanas. Justamente hablando de este tema con el ministro de Comercio Exterior de Honduras,
hablando de ese foro, él lo que nos decía, y me hizo un comentario que me hizo mucha gracia, decía, no sé si es que tenemos puntos ciegos o ciegos en los puntos. Entonces, pues es todo un tema, ¿verdad?, de analizar, porque es una combinación de muchos factores. ¿Se pueden eficientalizar las cosas? Pues sí. Hay que tener mejores controles en las fronteras. Hay que ver cómo ese sistema de GPS puede ser más eficiente, porque también pasa que otra de las características, otra forma de comercio ilícito es el robo de contenedores. Entonces a veces el contenedor entra bien con todas las de la ley y se lo roban, y entonces como se lo robaron lo pueden colocar más barato. Entonces pues esa es otra de las categorías. Entonces pues es un montón de combinación de cosas. Por ejemplo, lo que hablabas ahora de la diferencia de el contrabando contra la defraudación aduanera. Sí, traer los escáneres va a ayudar mucho a la defraudación aduanera. Porque, bueno, ya viendo el proyecto de Caldera que trae los escáneres, se piensa que sea para entrada y para salida, ¿verdad? Para ojalá la totalidad. El puerto de Honduras, por ejemplo, el puerto Cortés, que también tuve la posibilidad de visitar, escanea tanto todo lo que entra como lo que sale. Entonces es posible. Uno ve esas cosas y uno dice, es posible, lo que hace falta es voluntad. Entonces, cuando ya tenés todo ese tipo de mecanismos funcionando, ya puedes evitar todo lo que es defraudación aduanera, por lo menos en un alto porcentaje. Ahora, el contrabando va a seguir pasando porque eso es por otro lado, entonces ahí tenés que hacer estrategias diferentes. Sí, básicamente, si no existieran estos impuestos de importación, no existirían los incentivos para poder, para que alguien se dedique a esa actividad al margen de la ley. Es decir, básicamente no hay utilidad más que la actividad propia del comercio. Entonces, ¿qué ganas haciéndolo? Básicamente, a la vez subfacturando para efectos de que tengas una utilidad mayor, pero si hay un buen sistema de renta, de todas maneras te pegan en renta. Entonces ni siquiera la subfacturación, que además conllevaría el riesgo de que te agarren con los escáneres y todo, de que estás tirando una factura con un valor inferior del que tiene verdaderamente la mercadería, entonces no te corres esos riesgos y entonces se acabaría mucho de este comercio ilícito en el país, al menos en cigarrillos y en destilados. Pero entonces el tema, la respuesta es eliminar esos impuestos. Exactamente. Y viera que, don Otto, no solo estamos hablando de los incentivos provocados por los impuestos, que son en su mayoría los mayores detonantes, pero también hay un montón de detonantes chiquititos en todo el proceso, como trabas burocráticas, los registros, por ejemplo, sanitarios, a veces se hacen tan complicados que termina siendo más sencillo para otras partes venir a introducir, por ejemplo, los agroquímicos. Hay un gran proceso de agroquímicos porque el proceso de inscripción es muy complicado. Sí, lo mismo con medicamentos, que hay bien el informe que aparecen medicamentos y lo que escuchaba de alguna gente es que, bueno, como las farmacéuticas hacen básicamente segmentación de mercados de acuerdo al poder adquisitivo de las personas en esas sociedades, bueno, un mismo producto se puede encontrar más barato en otro país. Nosotros somos renta media, y en todos países de rentas más bajas uno podría, en teoría, ir a comprar el medicamento allá y se lo trae para acá, en la valija, lo que fuera, son medicamentos, no requieren muchísimo volumen, y ahí se está dando un contrabando hormiga que tiene que ver con regulaciones. Si se permitiera, como sucede en cualquier otro producto, que una vez inscrito y con el permiso de libre venta en Costa Rica, que cualquiera lo importe, muy probablemente el precio sea más bajo y esos incentivos se eliminarían. Correcto, ahí, como ya lo mencionamos, y lo mencionas de una forma muy acertada, hay muchos incentivos, en cada punto, cada uno de los diferentes productos hay detonantes diferentes. Inclusive en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, que es una comisión que dirige el Ministerio de Hacienda, que tiene pues un representante de cada uno de los ministerios competentes. El titular debería ser el ministro, pero también puede ser el viceministro, que es quien atiende en la mayoría de los casos. En el sector privado tenemos varios representantes, yo represento a la Cámara de Comercio en esa mesa, y hemos tratado de encontrar y visualizar este tipo de detonantes. La comisión venía trabajando muy bien antes del cambio de gobierno y ahora pues estamos esperando que se vuelva a reactivar. Ya hicieron la convocatoria y demás, que nos alegró mucho. Pero efectivamente estamos tratando de encontrar ese tipo de detonantes para ver si podemos hacer algo, porque muchas veces también hay temas administrativos que pueden mejorarse para que se reduzcan estos incentivos. Y pues si nosotros cayéramos en razón de que el tema impositivo es un poco más complicado de bajar, aunque completamente de acuerdo, es el punto clave, la piedra angular de todo este tipo de procesos, pues también hay otros trabajos que podemos ir haciendo mientras logramos tal vez llegar a una conversación, o tal vez cuando estemos en el momento listos de tener esa conversación. Que tal vez sí, porque me acuerdo cuando se estuvo discutiendo el incremento del impuesto sobre los cigarrillos,
yo tenía una cercanía a algunos de los diputados que en aquel momento llevaron la batalla en contra de esa medida, inclusive como nota al margen, me acuerdo de una organización social que se llama Renata, que básicamente acampó ahí en la Asamblea Legislativa, ahí tenía sus stands y estuvo durante semanas allá con los stands y con los pósters de los efectos del fumado en las personas, etcétera, pero haciendo un cabildeo intensísimo con todos los diputados. Y me acuerdo que si alguna persona vinculada a alguna de las empresas que comercializan tabaco en Costa Rica se acercaba, no sé, a 500 metros de la Asamblea Legislativa, lo quemaban y la prensa lo señalaba en cosas de esa tal manera que estaba vedada la Asamblea Legislativa para representantes de la industria, o inclusive, no sé si la Cámara de Comercio también en su momento, diciendo, mire, pero lo que ustedes van a hacer incrementando los impuestos va a aumentar el contrabando, va a afectar la salud de los consumidores y la recaudación que ustedes pretendían recoger, la recaudación tributaria, no va a ser lo que ustedes están diciendo que va a ser. O sea, muy probablemente tengan una caída en la recaudación. Sí, es el tema de la curva del Laffer, entre más alto el impuesto, menos la recaudación. Sin embargo, la presión fue muy fuerte y los diputados en aquel momento, la mayoría de ellos tomaron la decisión de incrementar los impuestos, porque se fueron en el canto de sirena de este grupo Renata y este lobby que hay muy fuerte en contra del fumado, pero a mi juicio equivocan la estrategia. No es incrementando el precio vía impuestos específicos, sino es a través de la educación. Exactamente. Es una conversación muy difícil porque uno podría entender que tal vez los motivos detrás que los empujan a hacer esto podrían catalogarse como nobles. Sí, sí. Lo que pasa es que tal vez no están analizando todas las variables y entendiendo exactamente como lo menciona usted, que un aumento de precio, manteniendo un consumo que está bien, puede disminuir, pero no va a disminuir tanto porque la persona que consume. Entonces lo que va a hacer es empujarlos. Es más, lo que están haciendo es un efecto de reducción de la capacidad adquisitiva de las personas. Porque las personas que antes estaban acostumbradas a consumir tanto ya no lo van a poder hacer porque ahora es más caro. Pero nuevamente, volviendo a la teoría de que el consumidor quiere mantener su consumo lo más estable posible, lo que va a hacer es buscar las alternativas posibles. Sí. Y las alternativas, lamentablemente, están en el comercio ilícito. Y en el comercio ilícito se brincaron todas las normas de salud, todas las normas fiscales y están, pues ya lo mencionamos, en el caso específico de cigarros, hasta fumando madera. Muchísimas gracias, Jairo, por esta información que estás compartiendo con nosotros. Nosotros desde estos programas lo que buscamos es hacer conciencia en los tomadores de decisión de política pública sobre diferentes temas. Este es uno. No es a través de más impuestos que vamos a acabar con el fumado, es a través de la educación. Y también brindándole opciones alternativas a los fumadores para que dejen ese vicio y lo hagan con el menor daño posible. Ahí entramos en la discusión sobre también el vapeo y otros productos que inclusive Renata y otras organizaciones siguen insistiendo que quieren tratarlos igual que los cigarrillos, metiendo otro montón de impuestos a productos que de por sí son caros, y entonces metiéndole impuestos los hacen más caros, inclusive imposibilitando aún más a las personas la posibilidad de dejar de fumar, que es lo que uno buscaría de las personas. Muchísimas gracias, Jairo. Con todo gusto, Otto, un placer estar por acá.